Hola, en este vídeo vamos a hablar del consentimiento informado para la realización de intervenciones médicas con las personas internas en los centros penitenciarios. Destacaremos los supuestos en los que el reglamento penitenciario contempla la posibilidad de prescindir de este consentimiento y concluiremos con una pequeña referencia a la doctrina constitucional sobre la alimentación forzosa a los internos en huelga de hambre. En primer lugar, vamos a mencionar el concepto de consentimiento informado, según la Ley 41/2002, que es la ley reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y de documentación clínica. Bueno, según esta norma, se entiende por consentimiento informado la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Este consentimiento informado puede ser escrito o verbal. Será verbal como norma general, pero, sin embargo, en determinados casos debe ser escrito. Según dispone la Ley 41/2002, este consentimiento debe ser por escrito en casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y en general de aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria o previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. Además, téngase en cuenta que el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. A nosotros lo que nos interesa es centrarnos no en el consentimiento informado, sino precisamente en las intervenciones médicas que se realizan sin este consentimiento. Porque, en efecto, es posible realizar intervenciones médicas sin el consentimiento informado, aunque no dejen de ser excepcionales, pero es posible. De hecho, esta posibilidad se contempla, en primer lugar, para personas en libertad. La propia ley que he mencionado anteriormente, la Ley 41/2002, establece que es posible llevar a cabo intervenciones médicas sin el consentimiento informado. Es cierto que serán las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente y además solo en casos expresamente mencionados, cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas en la ley, comunicándolo también a la autoridad judicial, o bien cuando exista un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no sea posible conseguir su autorización. Sin embargo, para las personas en prisión, es decir, para las personas privadas de libertad, y sin perjuicio de la aplicación de la anterior norma, existe una disposición reglamentaria especial, que es el artículo 210 del Reglamento Penitenciario, que contempla expresamente varios supuestos de asistencia médica obligatoria. Este es el artículo en el que nos vamos a detener en los siguientes minutos en este vídeo. Partimos, eso sí, por supuesto, de que, al igual que ocurre en libertad, también tratándose de personas privadas de libertad, el tratamiento médico sanitario siempre se va a llevar a cabo con el consentimiento informado. Siempre entre comillas, siempre no, salvo excepciones, por supuesto, pero va a ser la regla general la del consentimiento informado. Las excepciones las va a mencionar expresamente el artículo 210 y va a establecer en cada uno de sus párrafos 3 excepciones, una tras otra. Y de esta manera vamos a tratar de diseccionar cada una de ellas, vamos a verlas de forma individualizada, las vamos a leer, las vamos a diseccionar y vamos a dar algunos detalles sobre cada una de ellas. Vamos a comenzar dentro de estas excepciones por la primera de ellas, que es la del artículo 210.1 del Reglamento Penitenciario. Esta es la que nos interesa. Permitidme que, para asegurarme que lo hago correctamente, lea expresamente qué es lo que nos dice el artículo 210.1. Dice este precepto, que solamente cuando exista peligro inminente para la vida del interno, se podrá imponer un tratamiento contra la voluntad del interesado, siendo la intervención médica la estrictamente necesaria
para intentar salvar la vida del paciente y sin perjuicio de solicitar autorización judicial correspondiente cuando ello fuere preciso. Nos dice también que de estas autorizaciones se dará conocimiento a la autoridad judicial. Pues bien, diseccionando este precepto, vemos que nos habla de un presupuesto que es un peligro inminente para la vida, que ante la ausencia de consentimiento médico, tras la oportuna valoración, legitimaría la intervención médica, que será la intervención médica estrictamente necesaria para intentar salvar la vida del paciente, sin perjuicio de solicitar autorización judicial correspondiente cuando ello fuere preciso. Hay que hacer algunas anotaciones importantes sobre esta primera excepción. Esta primera excepción a la regla general del consentimiento informado es también la más confusa de todas y también la más criticada, con razón, por la doctrina. Por un lado, porque prevé, si nos fijamos bien, la obligatoriedad del tratamiento médico, pero no sin el consentimiento, sino que dice expresamente contra la voluntad del interesado. Contra la voluntad. Es decir, a pesar de existir voluntad expresa en contrario de esa persona. En segundo lugar, también se critica porque se aparta de los supuestos excepcionales que establece la ley reguladora de la autonomía del paciente para las personas en libertad. Pero es que también se dice que es muy imprecisa y que no es coherente con el resto de excepciones del artículo 210 que luego veremos, porque ni siquiera requiere la autorización judicial previa, sino que nos fijamos que dice cuando fuere precisa, pero no menciona expresamente la autorización judicial previa. Lo cierto es que, aunque este precepto se introdujo especialmente en referencia a los casos de huelga de hambre penitenciaria, que luego veremos, por cierto, en realidad este precepto permitiría autorizar intervenciones médicas muy distintas. Por ejemplo, pues la amputación de las piernas de un enfermo, de un interno enfermo, que se niegue a ello. O la administración forzosa de insulina a un interno diabético que se niegue a recibir medicación. O una intervención quirúrgica que sea necesaria. En fin, siempre y cuando la vida de estas personas se encuentre en peligro, claro está. Y bueno, habría que decir que finalmente, en cuanto a lo de autorización judicial, ¿quién es esa autorización judicial? Pues sobre quién es esa autorización judicial que va a autorizar esa intervención, se entiende mayoritariamente que es el juzgado de vigilancia penitenciaria, salvo en supuestos de urgencia, en donde no dé tiempo, en cuyo caso sería el juzgado de instrucción con funciones de guardia en ese momento, el encargado de dar conocimiento o de realizar las correspondientes autorizaciones, tanto esta como las que luego veremos. Esto en lo que respecta a la primera de las excepciones del artículo 210.1. Vamos a ver ahora detenidamente la siguiente excepción, la excepción del artículo 210 apartado segundo. Y permitidme también que lea textualmente. Nos dice este precepto que la intervención médico-sanitaria también podrá realizarse sin el consentimiento del paciente cuando el no hacerlo suponga un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas, señalando igualmente que de estas actuaciones se dará conocimiento a la autoridad judicial. Pues bien, diseccionando aquí el precepto, vemos que el presupuesto es, en este caso, un peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas. Bueno, esto es muy importante. Repito, peligro evidente para la salud o la vida de terceras personas. Es decir, no del propio paciente, sino de otras personas. Ante esta situación de peligro, ante la ausencia de consentimiento, tras la oportuna valoración, se legitimaría a la intervención estrictamente necesaria, dando conocimiento a la autoridad judicial. En realidad, este supuesto es menos problemático, menos controvertido, porque en realidad es una limitación que también se aplica a los ciudadanos en libertad y que podría aplicarse a la luz del artículo 9 de la Ley 41/2002 que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, para el control de enfermedades muy transmisibles y contagiosas como la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, por ejemplo. Por tanto, este precepto menos controvertido, más sencillo en este sentido. Vamos a continuar
con el último de estos incisos, que es la tercera excepción a la regla general del consentimiento informado. Sobre esta tercera excepción, también leo textualmente para evitar equivocarme, nos dice que cuando por criterio facultativo se precise el ingreso del interno en un centro hospitalario y no se cuente con autorización del paciente, la Administración Penitenciaria solicitará de la autoridad judicial competente la autorización del ingreso de detenidos, presos o penados en un centro hospitalario, salvo en caso de urgencia en que dicha comunicación en que la comunicación a dicha autoridad se hará posteriormente de forma inmediata, nos dice este precepto. Pues bien, en relación con el mismo, ¿el presupuesto cuál es? El presupuesto es que una persona privada de libertad necesite el traslado a un hospital extrapenitenciario, según el criterio de los servicios médicos del establecimiento, pero no exista la autorización del paciente. No exista porque o no está en condiciones de darla o no quiere darla. Bueno, en este caso, el asunto en realidad dependerá de la urgencia médica del caso, porque, en primer lugar, si no hay urgencia, porque el paciente no requiere cuidados médicos inmediatos, pues deberá solicitarse a la autoridad judicial la autorización del ingreso. Y entonces, si es positiva, entonces procederá la conducción. Si resulta que no hay urgencia, si resulta que hay urgencia, al contrario, hay urgencia y no da tiempo a recabar esa autorización previa, en ese caso el director del centro puede ordenar directamente el traslado y luego lo comunicará de forma inmediata a la autoridad judicial, desde luego. En realidad, el procedimiento es un poco más complejo de lo que menciona el artículo 210.3 porque involucra también autorizaciones y daciones en cuenta del centro directivo dispuestos en otros preceptos reglamentarios, por lo que no nos vamos a detener ahora y es algo que estudiaremos en otro vídeo de forma más pormenorizada. Ahora, lo que sí que me gustaría es utilizar los minutos restantes de este vídeo para que veamos un supuesto particular también relacionado con las intervenciones clínicas en prisión sin el consentimiento del paciente, que es el supuesto de la alimentación coactiva a internos en huelga de hambre. Esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a comenzar preguntándonos, en primer lugar, ¿qué es esto de la huelga de hambre penitenciaria? ¿Qué es la huelga de hambre penitenciaria? Bueno, podemos utilizar muchas definiciones. Yo propongo la siguiente definición, como la abstinencia voluntaria de alimentos de carácter temporal o indefinida, puede ser también individual o incluso colectiva, pero utilizada como método de presión no violento con la finalidad de reivindicar pretensiones o forzar a la administración penitenciaria o a otras instancias a la adopción de una determinada decisión. ¿Es lícita esta huelga de hambre? ¿Está permitida? Bueno, podemos decir que el realizar huelga de hambre no es ilícito. Es decir, las personas privadas de libertad pueden, si lo desean, voluntariamente renunciar a tomar las raciones alimenticias que le corresponden. Y de esta decisión no se puede derivar ninguna consecuencia ni ninguna sanción disciplinaria. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, con todo, no debemos olvidar la obligación de la administración penitenciaria de velar por la vida, por la integridad, por la salud de las personas privadas de libertad. Y es que ese deber nos puede llevar a situaciones en las que la administración alimente a la fuerza, es decir, contra su voluntad, a personas en huelga de hambre. Esto precisamente ha dado lugar, sobre todo en el pasado, a una importante polémica. En la foto, por ejemplo, en esta foto podemos ver a de Juana Chaos en huelga de hambre, que fue una persona que cumplía pena en prisión por delitos de terrorismo. Se trató de un caso muy mediático, muy famoso en el año 2007. Vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión, en la alimentación forzosa de las personas privadas de libertad en huelga de hambre, porque es una cuestión sobre la que además se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en varias ocasiones a propósito de la alimentación de internos en huelga de hambre de la organización terrorista conocida como el Grapo.
Y es que frente a varios recursos de amparo de estas personas que fue ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional acabó legitimando a la administración penitenciaria a la alimentación forzosa a los internos en huelga de hambre cuando peligre su vida. Lo que vamos a ver ahora es de forma muy sintética, como no puede ser de otra manera para un vídeo de esta naturaleza, de forma muy breve, cuáles son los principales argumentos del Tribunal Constitucional para acabar legitimando a la administración penitenciaria a esta alimentación forzosa a los internos que libremente realizaban huelga de hambre en los centros penitenciarios. 4 principales argumentos. En primer lugar, el argumento de la primacía del bien derecho a la vida. Y es que, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, aunque la alimentación coactiva afecta al derecho a la integridad física y a la moral, consagrado, como sabemos, en el artículo 15 de la Constitución española, nos dirá que ello se encuentra justificado por la necesidad de preservar la vida humana, que también garantiza este precepto constitucional. Dice textualmente la sentencia, y permitidme que lea textualmente ahora algunos fragmentos de la sentencia del Tribunal Constitucional 120-1990 para evitar equivocarme porque es muy reveladora. Dice expresamente esta sentencia en relación con la primacía del bien derecho a la vida que no es posible, dice el Tribunal Constitucional, admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte y por consiguiente carece de apoyo constitucional la pretensión de que la asistencia médica coactiva es contraria a este derecho constitucionalmente inexistente. Siguiente argumento, el argumento de las relaciones de sujeción especial penitenciarias. Bueno, mucho podríamos hablar de las relaciones de sujeción especial y por desgracia no tenemos tiempo para hacerlo en este vídeo. Las relaciones de sujeción especial son un concepto jurídico, como digo, en el que ahora no podemos detenernos, pero que en todo caso suponen una vinculación especialmente estrecha entre la administración y las personas privadas de libertad, que justificaría una cierta modulación o flexibilización de sus garantías y de sus derechos. Es por eso que señalan estas sentencias del Tribunal Constitucional que de ahí deriva el deber de la administración de velar por la vida, por la integridad, por la salud de los internos. Por lo que diría el Tribunal Constitucional en esta sentencia, y leo literalmente, que ello permite en determinadas situaciones imponer a los derechos fundamentales de los internos que se colocan en peligro de muerte a consecuencia de esta huelga de hambre reivindicativa, estas limitaciones que podrían resultar contrarias a esos derechos si se tratara de ciudadanos libres o internos que se encuentren en situaciones distintas, pero que, añado yo, no lo resultan precisamente porque nos encontramos en el ámbito de las relaciones de sujeción especial, un concepto que se repite constantemente a lo largo de estas sentencias referidas a la alimentación forzosa. El siguiente gran argumento es, en realidad, la obligación de instituciones penitenciarias de velar por la vida y por la salud de los internos. Este deber sabemos que proviene directamente del artículo 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El Tribunal Constitucional dice, en la línea con lo anterior, y leo también textualmente el contenido de la sentencia, que la asistencia médica se impone en el marco de la relación de sujeción especial que vincula a los solicitantes de amparo con la administración penitenciaria, y que ésta, en virtud de tal situación especial, viene obligada a velar por la vida y la salud de los internos sometidos a su custodia. Deber que le viene impuesto por el artículo 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la ley a la que se remite el artículo 25.2 de la Constitución, como la habilitada para establecer limitaciones a los derechos fundamentales de los reclusos, y que tiene por finalidad proteger bienes constitucionalmente consagrados como son la vida y la salud de las personas, dice nuestro Tribunal Constitucional.
Y para finalizar, el último de los grandes argumentos que destacamos aquí de forma muy sintética, que es la ilegitimidad de la huelga como método de prisión. Bueno, en este caso también destaca el Tribunal Constitucional que la alimentación coactiva es legítima tratándose de una huelga con una finalidad no amparada por la ley, como es forzar a la administración o al Estado a tomar una decisión. Y tengo preparado también otro párrafo que es muy esclarecedor en este sentido, aunque es un poquito más largo, pero muy esclarecedor. Nos dice el Tribunal Constitucional que una cosa es la decisión de quien asume el riesgo de morir en un acto de voluntad que solo a él afecta, en cuyo caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligatoria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad, y otra bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en el seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con el fin de conseguir que la administración deje de ejercer o ejerza de forma distinta potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. Pues en este caso, la negativa de recibir asistencia médica sitúa al Estado en forma arbitraria ante el injusto de modificar una decisión que es ilegítima mientras no sea judicialmente anulada, o de contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligado a preservar y a proteger. Eso diría nuestro Tribunal Constitucional. Para terminar con ello, señalar que para garantizar la alimentación coactiva a una persona en huelga de hambre debe realizarse, debe realizar la autoridad judicial un juicio de proporcionalidad, de modo que la intervención debe ser equilibrada y proporcionada, debe ser la mínima indispensable para conseguir el fin constitucional que la justifica, en este caso la vida, cuando realmente corra riesgo la vida de esa persona. Y de este modo terminaríamos este vídeo sobre el consentimiento y sobre la asistencia médica obligatoria en el ámbito penitenciario, con una referencia a la doctrina constitucional sobre la alimentación forzosa de las personas privadas de libertad en huelga de hambre. Confío en que os haya resultado útil. Muchas gracias.